Ahí fue global. Fue diferente. A ver, explique. Calificativo. ¿Ah? Primero que me lo explique porque tengo que entender. Eso sería el polo vascular. Por acá está el polo urinario. Acá tenemos la cápsula de Bowman, el glomérulo. Aquí deben haber las zonas mesangiales, los copos capilares glomerulares. ¿Dónde está? Es que debe hacerle zoom. Es que no es microscopio electrónico. A microscopio sí se ve. Este sería el tubo de cotonado proximal, la asa de Hegel, el cotonado distal. A ver, explíqueme qué son las. ¿Cuáles son las células mesangiales ahí? ¿Qué son las células mesangiales? Una célula de sostén del glomérulo. De sostén. Sirven para sostener el glomérulo. O sea, las estructuras que ¿Por qué se llama mesangiales? del mesange. ¿Y qué significa mesangio? Séquima. Mesangio significa mesénquima. Es ancho de vasculatura. ¿Angio qué significa? Ancho vaso. Ajá. En medio. Eso, en medio. Meso en medio. Entonces, ¿qué significa mesangio? Medio. En medio de los vasos. Entonces son células que están en medio de los capilares del glomérulo, ¿no es verdad? Ya. Ahora, ¿y qué propiedades tienen esas células? Ustedes ya estudiaron todo eso, ¿no? Ya, pues. Son contráctiles. Sí. Y si se contraen, ¿qué pasa? Más alto. Contra el glomérulo. O sea, contraer las estructuras aquí y habría más filtración. Claro, entonces se puede alterar la filtración, se puede alterar la tasa de filtración porque altera la circulación, la cantidad de sangre que circula por el glomérulo, ¿no verdad? Ya, muy bien. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Qué pasa? Me faltó color. Que no entendí ahí. ¿Qué es? ¿Cuántas partes? Aproximadamente, pero ese número controlado aproximado como que le faltan unas Le vueltas. falta más vueltas por eso. Falta que sea contorneado. En segundo, en segundo, Ya le sabe. Todo es culpa de Paul. en segundo. Gozaditas. Por aquí se llama fibra. ¿Dónde se produce la mayor parte de la reabsorción de agua? ¿En qué parte? En la próxima. En el túbulo contorneado proximal realmente se realiza, ¿no? Lo que pasa es que eso es de lo que queda, la parte que más concentra es el ACG. Y el túbulo contorneado distal es el que decide realmente cómo queda la orina finalmente. Entonces, como estas partes son relativamente constantes, ¿no? O sea, aquí se reabsorbe la mayor parte, pero esto no varía mucho en una situación fisiológica que en otra. En cambio, aquí sí varía, ¿ya? Por lo tanto, que la orina salga muy concentrada o poco concentrada depende básicamente de la función del túbulo contorneado distal. No porque sea la parte que más agua reabsorbe, sino porque es la parte que más varía según estemos deshidratados o no.
¿Ya? Si no se reabsorbe aquí suficiente, entonces se va muchísimo líquido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por más que esto intente reabsorber, ya no hay cómo, ¿no? Bueno, ¿qué es la necrosis tubular aguda? Sería por falta a nivel de, o sea, por falta de irrigación, perfusión a nivel de los túbulos, perfusión de necrosis a nivel tubular. Dibújame la circulación, ahí ponme con rojo, dibújame solo la circulación dentro de esto. ¿Cómo va la circulación? ¿Por dónde entra la sangre? Por acá, por el polo vascular. ¿Por dónde? Por el polo vascular. ¿Eso qué sería? La sangre. Hay una Eso sería la... y no aferente. A ver. Dije por dónde entra. Eso sería la arteriola aferente, ya, y ahí ¿qué sigue? No, pero síguele pues. Pero no las cortes pues. Sigue la misma. Sigue la misma. Ya. Y ahí que apareció otra. Pero no son... Sí, pero que salió de la nada este capilar. Que las has cogido. Ya, sigue. Ya se puede el ultrafiltrado. No, síguela. ¿Para dónde sigue la sangre? Sigue la cara. Sería por la frente. Ya, pero dibuja al lado. Dibújale en otro lado. Las que siguen paralelo A ver, espérate un ratito. Vamos a hacerlo más ordenado. ¿Ya? Vamos a hacerlo más ordenado. Ya suponiendo que tenemos... Sí. Suponiendo que tenemos aquí la cápsula de Bowman, ¿ya? Digamos que entra aquí la cápsula de Bowman. Entonces ahora sí pongamos cómo va la arteria, ¿no? Entra, arteriola aferente. Ya, siga. Ahí vienen por los capilares. Ya, siga. Depende de... Ya, y de ahí. Pero una lo puede. circulación por grupo. ¿Ah? Creo que es un capilar con hemorragia. Ya. Ok, sí. Salió. Ya, y nada más, se acabó. Y de ahí va la vena. No, hay que seguir también. ¿Ah? Porque tiene que salir del riñón por la vena renal. Ya, entonces. A ver, falta rotar. Sí, porque si no se necrosa todos los túbulos ahí. ¿Y qué? ¿Y eso ya me salió? De la enfermedad. De la enfermedad. De la enfermedad. Que se mete por la orina la... ¿Y la vena? ¿Por dónde sale? A ver, ¿por dónde? No, ¿por dónde sale?
¿Qué pasó ahí? Pero no de primero, sino ya que De donde salió, de donde terminó, alguien empieza la. Por acá se defiende de la segunda. Tiene que publicar de por el otro lado. Que pase Paul. Paul, la compañera que mañana cumpleaños de Emily, que pase. Es el cumpleañero, es Que pase el encamado. Emily. Mañana es cumpleaños de Emily. Sería aquí. es que esa es la verdadera. Van, uno de no, ¿De dónde sale la vena? de las perpendiculares. ¿Ya? De ahí sigue. La sería el recorrido inverso al que hace la arteria. ¿Seguro? De los A capilares ver, peritubulares. muéstrenle. El mejor ayudante. Y así ya no se llama la mayoría Esa sería la casa. Lobulares, interlobulares. Busquen el gráfico, busquen. El que quieran, esquemático, como sea.
Bueno. Procede a borrar todo. ¿Dónde está borrar todo? Allá, En el allá. lado, ahí va. El botón del extremo derecho. No, a la izquierda está azul. Basurero. Caliente, La otra No, izquierda. amigo, ¿verdad? Allá, al lado del azul. Ahí. Aprieta bien, ahí se ve, borrar todo. Borrar Deslizar rectángulo. para borrar. El rectángulo. Desliza Desliza para borrar. No. Ya está. No, muchas gracias. A ver, haciendo esquemáticamente, ¿no? Cuando ustedes estudian, tomen en cuenta una cosa. Cuando uno estudia, tiene que tratar de presentarle al cerebro las cosas de la manera más simple posible, ¿no? Aunque no sea lo más exacto, tiene que ser lo más simple posible para que sea algo fácil de recordar. Y luego de eso, uno en la mente, después de que ya tiene algo memorizado, entonces ahí le va añadiendo detalles, ahí se va haciendo la cosa, ¿no? Pero uno tiene que empezar por las cosas simples, ¿no? Entonces, haciéndolo de una manera puramente esquemática, ¿no? ¿Qué tenemos? Esto, sí. Haciéndolo de una manera puramente esquemática. Si yo hago el glomérulo, ¿no, verdad? Debo tener el glomérulo rodeado por una cápsula, que sería la cápsula de Bowman, ¿no, verdad? Que es en realidad la misma vía urinaria, sino que simplemente se ha puesto a rodear los capilares, ¿no? Es la misma vía urinaria. Luego de esto tenemos a los túbulos contorneados proximales, y después de eso tenemos la ADL, y luego tenemos a los túbulos contorneados distales, y luego de eso llegamos a los túbulos colectores, ¿no, verdad? Ya, supongamos que estos sean los túbulos colectores. Muy bien. Túbulos contorneados proximales, asa de Henle, túbulos contorneados distales, etcétera, ¿no, verdad? Estamos haciendo una cosa puramente esquemática, ¿no? Ya, muy bien. Con esto, ¿cómo va la circulación? La circulación entonces tendría que ir... Ya, vamos a ponerla de rojo. Tiene que entrar por arteriola, ¿no, verdad? Tiene que ser desde la arteria renal, ¿no, verdad? Bueno, digamos que viene desde la arteria renal y llega a la arteriola aferente. Llega a la arteriola aferente. Aquí se hace una serie de capilares y sale por la arteriola deferente, ¿no, verdad? Ya, la serie de capilares, cómo se formen, no importa. El caso es que se hace un ovillo capilar y ahí se hace la arteriola aferente. Digamos que se hagan varios ovillos capilares, etc. ¿No, verdad? Ya, como sea. Pero sale por la arteriola aferente. Y de aquí tenemos que irnos hacia los túbulos, hacer capilares periculares. Y luego hacer capilares alrededor de el asa Henle y luego alrededor de el túbulo contorneado, ¿no, verdad? Hasta ahí está claro, ¿no? ¿Ya? Y desde aquí tenemos que regresar y hacer vena renal. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a poner el azul, ¿no? Ahí mismo, con esta azul. Por eso la borré, pues. Pero para ponerla de... Ya. Entonces, resulta que eso sería lo básico, ¿no? En realidad, las vénulas no parten solo de aquí,
parten de todos estos lugares. O sea, yo les digo aquí de manera esquemática, ¿no? Pero vénulas parten de aquí, parten de aquí, parten de aquí, ¿sí? O sea, de todas estas redes capilares salen múltiples redes venosas, ¿sí? ¿Ya? Por decirlo así. ¿Ya? Ya. Y aquí solamente estoy haciendo esto como que fuera simples redes, pero estas se subdividen y se vuelven a unir, ¿no? Para hacer lo que llamamos capilares peritubulares, porque si esto fuera así nada más, diríamos que solo son arteriolas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pero acá es lo importante entender, que tenemos una arteria que llega al glomérulo, otra arteria que sale del glomérulo y va hacia los túbulos, y otra circulación que sale de los túbulos y hacia las venas, ¿ya? Lo cual quiere decir que tenemos una circulación arterial que llega y hace capilares en el glomérulo, ¿verdad? ¿Sí? Otra circulación que va de aquí a los túbulos, ¿sí? Y otra circulación que, perdón, y hace capilares en los túbulos. Y otra circulación que sale de los túbulos y regresa como ven. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos aquí glomérulo. ¿Ya? Y acá túbulos, ¿no? ¿Estamos? Lo cual significa que en vez de tener simplemente arterias, capilares y venas, que es lo que hay normalmente en los órganos, aquí tenemos un sistema intermedio, un sistema en el que hay los capilares se vuelven a reunir, hacen otro vaso y se separan otra vez. ¿Me explico? ¿Ya? Tenemos este sistema intermedio, este sistema en que los capilares se reúnen, hacen un vaso y se vuelven a separar. ¿Sí? Es lo que llamamos un sistema porta. ¿Sí? Porque fisiológicamente esto no es ni sangre arterial que viene del corazón, ni sangre venosa que va de regreso al corazón. Esto es sangre que ya irrigó el glomérulo y que ahora se reúne y va a irrigar los túbulos. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos hablando de un sistema intermedio, ¿no? Esto podría ser una vena, pero como anatómicamente su composición en capas es de arteriola, le decimos arteriola eferente, ¿no? ¿Ya? Pero este es un sistema porta, es uno de los tres sistemas porta del cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Porque en el cuerpo tenemos el sistema porta hepático, tenemos el sistema porta hipofisiario y tenemos este sistema porta renal, ¿ya? ¿Por qué tenemos este sistema porta renal? Porque nosotros podríamos tener simplemente los capilares por todos lados, ¿no? Pues la cosa es que después de haber filtrado tenemos que reabsorber. ¿Y por qué no podemos solamente filtrar? ¿Ah?
A ver, pero yo le expliqué la vez pasada cuál es la función del riñón. Eliminar sustancias tóxicas de la orina, o sea, purificar la orina. ¿No verdad? Esa es la función primaria del riñón. Secundariamente tiene pues, el control de la presión arterial, la eritropoyetina, etc. Pues la función principal es depurar la orina. ¿Y por qué les dije yo? No es posible solamente sacar las sustancias tóxicas de la orina, o sea, tener que la sangre entre al riñón, de la sangre salgan las sustancias tóxicas y luego la sangre regrese purificada. Nada más, una simple y llana filtración. ¿Por qué? Que se filtra todo, lo bueno y lo malo. Y el riñón no tiene receptores para solamente filtrar lo malo. Claro, porque no podemos saber qué es lo que hay que sacar, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos tener receptores para poder detectar las diferentes sustancias, porque si nada más filtramos por factores físicos, o sea, si usted filtra el agua, usted sabe que le pone un filtro y entonces todo lo que es más pesado que el agua, más grueso que el agua, en gránulos se va a quedar, pero porque físicamente es así. Pero si usted tuviera impurezas que fueran más pequeñas que la molécula H2O, no podría hacerlo así. ¿Ya? En este caso, hay cosas que son grandes y que queremos que se queden en la sangre. Queremos que los eritrocitos se queden en la sangre, que la albúmina se quede en la sangre. ¿Ya? Hay cosas pequeñas que queremos que salgan, pero también hay cosas pequeñas que queremos que se queden, como los electrolitos, como la molécula de sodio, de potasio, de cloro, de la glucosa, ¿ya? Y cosas a lo mejor más grandes, moléculas más grandes como la urea, la creatinina, que queremos que se vayan. Entonces no podemos hacerlo simple y llanamente por filtración mecánica, por filtración física. Si lo hacemos por filtración mecánica se nos van a ir todos y nada más, ¿ya? Y entonces tenemos que usar receptores. Y por otra parte, podríamos usar receptores entonces nada más para detectar la urea, detectar la creatinina y botarlas. No habría problema con eso. Lo que pasa es que en la sangre puede haber muchas sustancias desconocidas por el cuerpo. En la sangre puede haber tóxicos ingeridos de cualquier metabolito, de cualquier planta que pueda existir en el planeta. Una sola planta puede tener miles, cientos de miles de sustancias químicas diferentes, que algunas de ellas pueden ser tóxicas. Y entonces el cuerpo, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a tener receptores para todas las sustancias posibles en la naturaleza? No podemos simplemente tener receptores para botar. Entonces se necesita filtrar y luego reabsorber. Entonces necesitamos un ovillo capilar para filtrar y otro ovillo capilar para reabsorber. El proceso de excreción, o sea, porque nosotros tenemos filtración, reabsorción y además secreción. El proceso de secreción podría no existir, eso es verdad, ese podría no existir. Pero ¿por qué existe? Porque hay sustancias que son fáciles de secretar y eso acelera mucho la velocidad a la que se logra depurar la sangre, ¿no? Entonces aprovechamos que tenemos una segunda red capilar y no solamente reabsorbemos unas cosas, sino que al mismo tiempo secretamos otras. Además eso nos ayuda a crear un ambiente favorable o desfavorable, porque muchas sustancias es más fácil eliminarlas cuando van ligadas a otra sustancia o en intercambio con otra sustancia, ¿no, verdad? Muy bien. Bueno, entonces así, ¿no? Perfecto. ¿Ya? No juguete. Bueno, ¿alguna pregunta sobre aparato urinario? Antes de seguir. No mencionó que era la necrosis tubular aguda.
Cuando hablamos de insuficiencia renal, ustedes deben haber estudiado que insuficiencia renal en clínica estudian causas prerrenales, renales y posrenales, ¿no verdad? ¿Qué significaría causas prerrenales? Significaría que antes del riñón, ¿ya? Cuando estamos hablando de antes del riñón, cuando estamos hablando de antes del riñón nos referimos a el flujo que está llegando, ¿no verdad? El flujo sanguíneo que está llegando a través de la arteria renal. Entonces, antes del riñón sería cualquier cosa que disminuya, la irrigación, ¿no verdad? La irrigación que viene de la aorta, ¿no? A través de las arterias renales. Muy bien. Ya, digamos que esta sea la aorta y esta sea una arteria renal. Entonces, la irrigación, esto sería causas prerrenales. ¿Por qué esto nos causaría insuficiencia renal? ¿Por qué causaría eso una insuficiencia renal? Si el objetivo es filtrar la sangre, si no llega sangre, entonces la filtra, ¿no verdad? Ya, muy bien, eso es prerrenal. No llega suficiente sangre, entonces no tenemos sangre que filtrar. ¿Sí? ¿Qué significaría renal? Llega la sangre, pero el riñón no está trabajando bien, no la filtra. ¿Qué significaría posrenal? ¿Cuándo es posrenal? Lo que sale del riñón, que ya no estamos hablando de la sangre, sino de la orina, ¿no verdad? ¿Cuándo se llamaría posrenal? Cuando el problema es en las vías urinarias que están obstruidas, y al estar obstruidas, ¿cuál es el problema? Que se va a hacer hidronefrosis, ¿no verdad? Ya se queda estancada la orina, y entonces eso es lo que va haciendo poco a poco, aumentando la presión dentro de la cápsula de Bowman, y eso va a... Correcto. Entonces, esas son las tres causas básicas, ¿no verdad? Ahora, vamos a hablar del problema en una deshidratación, que es lo más común. ¿Qué pasa en una deshidratación grave? Que tenemos hipovolemia, falta líquido, por lo tanto falta perfusión renal, ¿no? Originalmente, ¿eso qué hará? Hará que el riñón, si es que llega a ser insuficiencia renal, hablaríamos de una insuficiencia renal prerrenal, ¿verdad? Pero acuérdese que en la circulación renal la sangre va al glomérulo, ahí se filtra, y después de eso va a los túbulos. Y esa sangre que va a los túbulos no solamente que va a que se reabsorba, sino que también va a alimentar a los túbulos, ¿no verdad? Porque no es que tenemos una circulación para filtrar la sangre y otra circulación para alimentar al glomérulo, a la nefrona. Como tenemos, por ejemplo, en el pulmón, tenemos dos circulaciones diferentes. La circulación que va a hacer que la sangre se oxigene, que viene de la arteria pulmonar, y por otro lado, la circulación que va a alimentar al pulmón, que viene de las arterias bronquiales de la aorta. Ahí tenemos dos circulaciones distintas. En el hígado también tenemos la vena porta que va a esa sangre que el hígado la trabaje, y la arteria renal que hace esa sangre que va a alimentar al hígado. Tenemos dos circulaciones, pero aquí en el riñón no. Aquí en el riñón es la misma circulación, la misma sangre que va a filtrarse va a alimentar al riñón, ¿no verdad? Entonces, si falta sangre para filtrarse, también falta sangre para que el riñón se alimente. Entonces, en un primer momento, vamos a tener una insuficiencia prerrenal, ¿verdad? Pero si la deshidratación es más grave, el riñón se va a quedar sin sangre suficiente para vivir. Las células que se van a morir son las de los túbulos,
Porque si yo le doy a usted, si yo le doy un sándwich a cada uno, todos comen. Pero si yo le doy un sándwich a ella y le digo, usted dele una mordida y de ahí pásele a la siguiente que le da otra mordida y ahí a la siguiente y así a la siguiente, los de acá no les alcanza. La sangre va primero al glomérulo y luego a los túbulos. Si falta mucha sangre, los glomérulos alcanzan a alimentarse, pero los túbulos ya no les llegan. Y entonces, ¿qué va a haber? Necrosis tubular aguda. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, una insuficiencia que era prerrenal, si la deshidratación es grave, puede convertirse en una insuficiencia renal, ¿verdad? Porque ya hay necrosis de los túbulos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estudian un paciente deshidratado y ven que tiene insuficiencia renal, o sea que tiene elevada la urea, la creatinina y todas las características de retención, acidosis, qué sé yo, todo lo que tenga la insuficiencia renal, ustedes no pueden de antemano estar seguros si es realmente solo prerrenal o si ya hay necrosis tubular aguda, ¿no? ¿Ya? Y por eso es que los nefrólogos les dicen hágale una prueba de qué. Les mandan a hacer electrolitos en orina, les mandan a hacer creatinina urinaria, les mandan a hacer para hacer una prueba que se llama FENA, fracción excreción de sodio, fracción excretada de sodio. ¿Recuerdan? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué fracción excretada de sodio? ¿Cómo es la fórmula para ver fracción excretada de sodio que ustedes ya deben haber estudiado? ¿Ah? Sodio urinario por creatinina plasmática o sérica, y eso, todo eso dividido para sodio sérico por creatinina urinaria, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya? Y eso en porcentaje, o sea, ¿no? Eso expresado en porcentaje, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? A mí me decían que esto es, vamos a deducir la fórmula de una manera más sencilla. Vamos a suponer una cosa, vamos a hacer una cosa más simple. La creatinina, hay creatinina urinaria y creatinina plasmática, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Imaginémonos que aquí solamente vamos a hablar de la creatinina urinaria dividida para la creatinina plasmática. ¿Qué nos daría? La relación entre cuánto se excreta de creatinina, ¿verdad? ¿Ya? O sea, si yo tengo, qué sé yo, 1 miligramo en plasma y excreto la mitad, entonces voy a tener 0,5 en orina. ¿Cómo voy a tener esa relación? En el 50%, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya? O sea, esto es lo que sería la fracción excretada de creatinina, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? Yo podría hacer lo mismo con el sodio y decir la fracción excretada de sodio sería el sodio urinario dividido para el sodio plasmático y se acabó, ¿no? ¿Verdad? Eso sería una cosa muy simple. Pero, ¿cuál es el problema? Que esta relación va a variar mucho según el estado metabólico, porque el sodio no solamente se filtra, el sodio se filtra, se reabsorbe, se vuelve a secretar, y eso
varía según el flujo y según muchas otras cosas, ¿no verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina se filtra, ¿Ah? ¿Ah? No se reabsorbe Se secreta y se parcialmente. secreta muy poco, ¿no verdad? Entonces, la creatinina es un marcador muy confiable del filtrado, ¿no verdad? Es un marcador muy confiable del filtrado. La depuración de que, digamos, la excreción, la fracción de excreción de creatinina es un marcador muy confiable del filtrado. Porque hay otros marcadores más confiables pero que no se usan en la práctica clínica habitual, ¿no verdad? Por eso, normalmente no usamos inulina ni nada de esas cosas, porque no es lo que tenemos en los laboratorios habitualmente, pero es muy fácil tener creatinina, ¿ya? Entonces es lo más confiable que tenemos dentro de lo razonable, ¿no? Por lo tanto, la creatinina está bastante bien en relación con qué tanto sea el filtrado. Y lo que vamos a hacer es tomarlo como punto de referencia para modificar la relación que hemos conseguido entre el sodio plasmático y el sodio urinario. Entonces lo que vamos a hacer es la creatinina urinaria, ¿no? Digamos que esto sea creatinina urinaria y creatinina plasmática, ¿ya? La vamos a dividir para lo mismo, pero de sodio. ¿Ya? Ahora si hacemos eso, hacemos conversión, entonces se va a convertir en creatinina urinaria por, ¿ya? Este de acá está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces tenemos que invertirlo. ¿Qué nos sale? Sodio plasmático. Y acá creatinina plasmática por sodio urinario, ¿no verdad? ¿Sí? ¿Y el 100 por qué? Porque vamos a ver el porcentaje, porque aquí nos va a salir un 0, tanto, ¿no verdad? Pero eso lo vamos a convertir a porcentaje, ¿no verdad? Por eso es que le multiplicamos por 100, pero básicamente es esta la relación. ¿Sí? ¿Ya? Porque si yo quiero decir 0,15, convertirlo a porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100. 0,15 es 15%, ¿no verdad? ¿Sí? Entonces eso es lo que hablo de fracción de excreción de sodio. ¿Por qué eso me va a servir? Porque la función, lo que diferencia la prerrenal de la renal es que en la una está afectada la filtración y en la otra está afectada los túbulos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace que varíe la filtración? En los dos siempre va a estar afectada la filtración, y mientras más esté afectada la filtración, se va a modificar la excreción de sodio, ¿ya? Entonces yo tengo que eliminar a la filtración de la ecuación para quedarme con cómo están los túbulos, ¿ya? ¿Quién se encarga del sodio? Del sodio se encarga entonces el glomérulo, la filtración, y se encargan los túbulos. Pero en la creatinina, básicamente lo único que influye es el glomérulo. Entonces yo lo que hago es ver el sodio, ver la relación del sodio, pero le resto la influencia del glomérulo al incluir a la creatinina en la fórmula. Y así veo cómo están los túbulos, ¿no verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa formulación es solo para poder estudiar cómo están los túbulos. Claro, esto es básicamente una fórmula para ver cómo está el túbulo, ¿ya?
Porque el sodio depende de dos cosas, del filtrado glomerular y de la reacción tubular. En cambio, la creatinina depende básicamente solo del filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces, si yo solamente cogiera el UP de sodio, estaría tomando en cuenta todo, ¿no, verdad? Esto me diría cómo está el riñón, ¿ya? ¿Sí? Pero yo quiero saber cómo está el túbulo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarle la influencia del filtrado glomerular. Yo sé que esto tengo que eliminarlo, ¿verdad? De aquí, ¿ya? Entonces lo que yo hago es hacerle una relación inversa con la creatinina. Mientras peor esté la creatinina, entonces quiere decir que peor está el túbulo. Entonces lo que yo hago es dividir el uno para el otro para eliminar esto de la ecuación y que solamente me diga la fórmula cómo está el túbulo. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que hacemos con la depuración de creatinina. ¿Está claro, no? Sí. Sí. La fórmula no está al revés. O sea, la que está ¿Ah? ¿Está al revés? Ah, está al revés. Ah, bueno, entonces es al revés. ¿Ah? Claro. No, sí, pues. Pues es al revés, ¿verdad? Bueno, ya saben que todo es al revés. Esto es sodio. Todo lo que dice creatinina es sodio. ¿Ya? Todo lo que dice sodio es creatinina, nada más. Sí. Ahí yo lo presento. ¿Ah? Sí, pues es que aquí lo puse al revés. A ver, déjenme borrar entonces para poner el revés. A ver, lo que quiero decir es que sodio. Estamos hablando de que esto es lo que nos daría todo, ¿no, verdad? Pero queremos restarle la influencia de la creatinina. Entonces eso es lo que decimos, dividimos para... ¿Ya? No, esto es urinario. Es urinaria. No. Aquí estoy hablando de una relación entre lo urinario y lo plasmático. ¿Ya? Entonces ahí la fórmula es sodio urinario. Esto significa sodio urinario por creatinina por creatinina plasmática sobre sodio plasmático por creatinina urinaria. ¿Ya? Y eso es lo que les decía que es por 100 para hacerlo porcentaje. ¿Qué? ¿Qué valor indica necrosis? ¿Ya? ¿Con qué valor indica necrosis tubular aguda? Mayor al 1%. Mayor al 1%. Mayor al 1% significa que el daño es renal, o sea que hay necrosis tubular aguda. ¿Ya? Pero entonces con la fórmula también podría determinar o prevenir la necrosis tubular aguda, porque si sale menor al 1%, supuestamente es una insuficiencia prerenal. Ajá, exacto. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un paciente en insuficiencia renal. Pero ahí está el caso. Estamos hablando de un paciente que tiene insuficiencia renal y está deshidratado. Entonces usted está dudando entre si es prerrenal o necrosis tubular aguda. Prerrenal o renal. ¿Sí?
A estos pacientes le hacemos esta forma. ¿Sí? A ver, ¿qué cosa no se entendió? ¿Qué cosa no se entendió? ¿Por qué es mayor de 1? ¿Por qué la fórmula nada más de 1? ¿Cuándo es renal? A ver. Imaginémonos que solo sea problema prerrenal, que solo sea filtrado. Ya. La excreción de sodio tenga un valor X, ¿ya? Solamente con prerrenal. Si además tenemos problema tubular, la excreción de sodio va a ser mayor o menor, ¿no? Mayor, ¿verdad? Entonces, mientras mayor sea, vamos a tener más posibilidad de que sea tubular, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que no podemos decir cuánto es el límite, cuánto es X, porque no sabemos cuánto influye el un factor o el otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar esto de la ecuación para ver solamente la parte tubular, ¿no, verdad? ¿Sí? ¿Me explico? No. Sí, sí. Una pregunta. Y en la terapéutica, después, si es prerrenal y está deshidratado, hay que mejorar la hidratación del paciente para que mejore la perfusión y no caiga en la renal. Pero si ya está en la renal, ¿no es lo mismo que hay que hacer o es otra? Lo que pasa es que si ya está en necrosis tubular, o sea, en una primera fase tú puedes ponerle más líquidos. El problema es que tienes que tener más cuidado porque si el paciente está en insuficiencia renal, tú le pones más líquido y se hematiza porque ya no tiene como, ya no está funcionando la excreción. Sí. ¿Cuánto tiempo demora en instalarse de necrosis tubular después de la hidratación? O sea, después de la hidratación. Es que no depende del tiempo, depende de la gravedad de la deshidratación. ¿Cuánto en porcentual se considera posrenal? No, es que esto no es para valorar si es posrenal. Esta fórmula es solamente para diferenciar prerrenal de renal en un paciente con insuficiencia renal y deshidratado. ¿Ya? Había visto una tabla que mencionaba mayor al 3%. Es que tú puedes ver cuánto es en otras patologías, pero la fórmula no se hizo para eso. Entonces tú no puedes estar seguro de que eso es como que yo le puedo aplicar el Silverman al niño, pero ya no es una buena fórmula para eso. ¿Sí me explico? ¿Ya? Si yo quiero ver eso, hay métodos diagnósticos más confiables. ¿Ya? Bueno. Doctor, ¿y en qué caso el paciente pediátrico estaría extremadamente deshidratado para ocasionar El paciente pediátrico se puede deshidratar muy fácilmente, así sea, y escuchen esto, el paciente usted no puede decir cuán deshidratado está por la historia clínica, ¿ya? O sea, hay pacientes que le llegan a usted con que han tenido 15 vómitos y 20 diarreas y están hidratados. Hay pacientes que le dicen ha tenido un vómito y ninguna diarrea y usted lo encuentra un poco más que en shock, ¿ya? ¿Por qué? Porque el recambio líquido del niño es muy rápido, ¿ya? El niño solamente con no tomar agua ya puede deshidratarse muy rápidamente. Solo con no tomar agua, ni siquiera
ni siquiera haciendo pérdida. ¿Ya? ¿Ya? Porque el recambio líquido del niño es rápido, mientras más pequeño más rápido. ¿Sí? Entonces es como que usted tenga un balde de agua con un agujero. Si el agujero es pequeñito, el agua va disminuyendo poco a poco y entonces con que usted esté llenándolo un poco ya se mantiene en el nivel. Pero si el agujero es grande, en un ratito que deje de llenarlo ya se vació, ¿verdad? ¿Sí? No necesita tener otro agujero además para que se vacíe. ¿Sí? Entonces, como el recambio de líquido del niño es muy rápido, solamente el hecho de estar infectado y no querer comer, si no toma líquido, a lo mejor se deshidrata rápido. ¿Sí? En cambio, un niño que esté con mucho vómito y diarrea, si lo están hidratando bien, si está tomando muchos líquidos, a lo mejor usted no lo encuentra deshidratado. Entonces usted no se puede confiar. Pero solo ha tenido 2 vómitos, no debe estar deshidratado. No puede hacer eso. Usted tiene que hacer el examen físico y ver signos de deshidratación, ¿no? Y en los signos de deshidratación tomar en cuenta que la uresis no es el único parámetro, ¿no? Porque si el paciente puede tener una poliuria por causa renal y estar deshidratado, y usted no va a decir, pero como está orinando, no está deshidratado. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Tengo que pensar cómo lo explico para... Por eso escriben dos solos. Sí, ahí está bien. O sea, es que como que si el sur España no logra resolver el sodio, Sí, eso es lo que yo y el valor de lenguaje es menor, por eso no sale más pero que no estamos hablando de menor. En el caso terrenal, A ver, en el caso terrenal sería menos flujo y sería la presentación de sodio y de clorina. También en el renal hay mayor cantidad de sodio porque se absorbe sodio. Pero la clorina sigue. Claro. Sí. Sí. Ya. Y la crecimiento de renal es Renal. pero el valor renal es sodio y clorina pero si ya el renal el sodio va a estar elevado porque no se absorbe, entonces Porque el paciente no renal llega a es saber sodio, pero la clorina está el si tuviera un método. Mira que aquí tenemos el sodio de orina, o sea, aquí lo que estamos diciendo es cuánto se elimina de sodio, ¿verdad? Y acá en cambio es cuánto se elimina de creatinina, ¿verdad? Entonces mientras más sodio se elimine, más elevado va a ser el valor, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, claro, pero mientras más creatinina se elimine, más bajo va a ser el valor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si tomamos en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos solamente el problema de filtración. ¿Cuál de los dos se va a excretar menos? La creatinina. Los dos van a modificarse, ¿verdad? Los dos van a modificarse en el mismo sentido porque los dos se filtran, ¿ya? Pero si el problema es tubular, ¿sí? Lo que va a afectar eso solamente es al sodio, ¿no, verdad? Y como solo va a afectar al sodio, el problema tubular, ¿qué va a hacer? Que aumente el valor de la fórmula, ¿no, verdad?
Ese es el único método diagnóstico para suponiendo que la persona tenga. Lo que pasa es que el método diagnóstico estándar de oro sería hacer una biopsia y ver que está desglosado la parte. Pero tú no le vas a hacer biopsia renal a un paciente en insuficiencia renal para percibir el método más tarde. Para que sea coherente debería tener uno, ¿verdad? Entonces, para considerar rango de probabilidad, menos se debe saber calculando un nuevo punto de práctico para que no apunte todavía la posibilidad Cuando tú reabsorbes saca sodio del túbulo y lo pasas a la sangre. Hay poco sodio en el túbulo. A ver, imaginémonos que tengo arteriol aferente, glomérulo, arteriol referente, cápsula de Bowman, túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales, túbulos colectores. Ya. Si tengo ¿cómo funcionaría renina, angiotensina, aldosterona? Esto es arteriol aferente, me está llegando, estamos deshidratados, digamos, ¿no? Estamos deshidratados. Entonces, si estamos deshidratados, quiere decir que hay poca volemia, ¿ya? Hay poca agua, ¿no? Y entonces, ¿cómo estaría el sodio? Concentrada. Ya tenemos, ya supongamos que tenemos, a ver, si estamos hablando de regulación del sodio, ¿qué me dicen, no? Ya, supongamos que el sodio está bajo. Ya.
Ya, es un ejemplo, el sodio está bajo. Ya. Yo quiero regularlo, pero aquí estamos hablando del sodio en sangre. ¿No, verdad? Ya. Cuando llega el sodio a los túbulos contorneados distales, ¿no? El sodio en sangre tiene que tengo que reabsorber sodio, ¿no, verdad? Sí. Suponiendo que el sodio aquí en los túbulos contorneados distales, esto es ya sodio en la orina, ¿no, verdad? Si yo tengo el sodio en la orina, el sodio en la sangre bajo, tengo que subirlo, tengo que reabsorber sodio, ¿no, verdad? Ya. Si aquí tengo mucho sodio, quiere decir que no he reabsorbido lo suficiente, ¿no, verdad? ¿Ya? ¿Sí o no? Porque para compensar esto yo tengo que reabsorber sodio del túbulo hacia la sangre, ¿no, verdad? Si aquí me llegó mucho sodio, quiere decir que no he reabsorbido lo suficiente, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer para reabsorber más sodio? Tengo que utilizar ¿qué hormona? Tengo que utilizar aldosterona, ¿verdad? Necesito estimular a la aldosterona para que este sodio que está aquí se reabsorba y me sube el sodio en la sangre. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, si yo detecto que aquí hay demasiado sodio, tengo que hacer que haya más aldosterona. Para que haya más aldosterona, tiene que haber más angiotensina. Y para eso tiene que haber más renina. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, la renina se hace aquí, digamos, como resultado de que llega de que hay hipovolemia, ¿no, verdad? ¿Ya? Entonces, para simular una hipovolemia, ¿yo qué hago? Hago vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Que cuando el sodio está elevado aquí, eso lo detecta la mácula densa, y la mácula densa me produce vasoconstricción de la arteriola aferente. Como resultado de eso, se libera renina, se produce más aldosterona, reabsorbe el sodio y entonces regula el sodio. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pero hay una regla, porque si el sodio Doctor, una pregunta. Doctor, ¿no se supone que el hipoflujo es el que activa la renina? Claro, pero aquí estoy ese es el mecanismo directo, ¿no, verdad? El hipoflujo activa la renina, perfecto. Ya. Si hay hipovolemia, el hipoflujo activa la renina, ahí está todo bien. Ya. Pero eso es lo que les decía. En el aparato yuxtaglomerular no tenemos solamente a las células yuxtaglomerulares, también tenemos a la mácula densa. ¿Por qué? Porque esto hay hipoflujo, se estimula la renina, se estimula la cristina, esto hace reabsorber sodio y eso debe aumentar la volemia, ¿ya? Pero si resulta que eso no fue suficiente, que esa reabsorción de sodio no fue suficiente, ¿cómo lo detecto? Lo detecto porque en los túbulos distales todavía queda mucho sodio, ¿ya? Y entonces eso lo detecta la mácula densa. Y entonces la mácula densa no produce directamente la renina, sino que produce vasoconstricción para simular que hay más hipovolemia y hacer que se secrete más renina. Ya.
Dígame. Algo que resaltaría que decía el libro, que no debería utilizarse la sonda vesical salvo casos de excepción, particularmente porque puede lacerar la uretra, lo que va a ¿En qué? en la parte de por aquí. Ah, ya. A ver. Cuando hablamos de polaquiuria, cuando hablamos de retención urinaria es la cosa. Si hablamos de retención urinaria, lógicamente lo lógico que uno dice, bueno, si la orina está retenida, le ponemos una sonda vesical para eliminar el exceso de orina, drenar el exceso de orina. Ya, hasta ahí está bien. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tenemos retención urinaria, eso puede ser provocado por una disuria verdadera o por una urodinia, ¿no es verdad? ¿Ya? Si es provocado por una disuria verdadera o por lo que sea, usted tiene varios métodos para hacerlo orinar, ¿no? Algunos son métodos psicológicos, así como que le abren la llave, le dan masaje, le ponen pañitos, le hacen todo, le estimulan. Vale. Si el paciente orina de esa manera, muy bien. Si el paciente no orina de esa manera, entonces usted tiene que usar una sonda, ¿ya? Pero si el paciente tiene urodinia, que es la causa más frecuente de disuria, pues digamos de retención, ¿no? Porque la disuria verdadera es un poco más rara en niños. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el paciente tiene irritada la uretra, ¿no verdad? Por lo que sea, ya por una uretritis, por una vulvitis, por lo que sea. Y entonces usted, si no intenta hacerlo de la otra manera, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted en esa uretra inflamada le va a poner la sonda vesical y ¿qué va a pasar? Que le va a doler y que se va a inflamar más, ¿no verdad? Entonces usted lo libera en ese momento, pero después va a volver a tener retención. Y eso suponiendo que logra pasar la sonda, porque ahí el problema es que estamos hablando de un niño, ¿ya? Si para cualquier persona es molestoso que le metan una sonda en la uretra, imagínense para un niño con dolor de uretra, ¿ya? El niño o la niña simplemente no se deja, ¿ya? Entonces va a hacer contracción voluntaria de los esfínteres y entonces usted no va a poder meter la sonda y usted va a estar intentando meter la sonda por la uretra inflamada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la va a inflamar más. Entonces usted tiene que hacer todo lo posible por intentar resolver eso sin ponerle sonda. Ya si es que no puede, entonces ahí no queda más remedio. Pero en caso de que habría que hacerlo por sonda, se pondría anestesia al niño general y se regresaría. Se puede poner anestesia general. El problema es que si es una uretritis, no le va a poner anestesia general cada 4 horas para estarle poniendo la sonda, ¿no? ¿Ya? Se puede hacer también punción suprapública, pero también hay que saber hacerla, ¿no? Porque no hace peritonitis. A eso me refería. Sí. ¿Y el otra cosa? No, ya. Dígame. César.
Con la raza le damos la cultura. O sea, fisiopatológica, pero La posición del paciente por el filtrado, Bueno, niños, me gusta lo que lo dijo.